Recording in progress. Buen día a todos y a todas. Hoy entre hoy y mañana vamos a ver la última parte de la asignatura, que es, por un lado, entender qué es un riesgo en un proyecto de inversión, y por el otro lado, analizar y ver cómo se gestionan, ¿no?, los riesgos. Buen día a todos. El área de riesgo en los proyectos de inversión es un área que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. Hoy prácticamente todos los estudios que se presentan para evaluación de proyectos requieren de un mínimo análisis de riesgo en los proyectos de inversión. Esto ha generado la necesidad de desarrollar todo el área de estudio de riesgo. Vamos a ver algunas de las técnicas que se usan para analizar el riesgo, pero finalmente vamos a ver la que más se utiliza, que es la que nos ayuda a interpretar escenarios o simples o de alta complejidad y asignar probabilidad a la ocurrencia de eventos que pueden terminar modificando, alterando, afectando los indicadores de rentabilidad. Cuando uno habla del riesgo, podemos hablar de distintas perspectivas. Así como tenemos distintos estudios para mirar un proyecto, también podemos hablar de distintos riesgos a la hora de mirar un proyecto de inversión. Entonces podemos hablar de riesgos financieros, podemos hablar de riesgos ambientales, podemos hablar de riesgos económicos, podemos hablar de riesgos sociales. Desde la perspectiva del análisis financiero, que es la que vamos a enfocar el día de hoy, siempre vamos a mirar los indicadores que utilizamos de rentabilidad y a partir de mirar esos indicadores ver cuál es o cuál puede ser el impacto de una alteración en alguna variable del contexto y cómo eso puede influir en el indicador de rentabilidad, afectando la rentabilidad del proyecto. De la misma manera, yo podría trabajar con el riesgo económico. Entonces, yo también podría mirar el contexto donde el proyecto se desarrolla y ver cómo esos cambios en algunas variables de contexto terminan afectando el indicador económico del proyecto. Siempre que nosotros analizamos el riesgo es mirar cómo el proyecto se ve afectado por la modificación de variables externas, exógenas al proyecto. Es decir, aquellas variables que el proyecto no controla, lo que veíamos nosotros en el enfoque de marco lógico, la columna de supuestos. Entonces, cuando no se logra controlar determinadas variables contextuales, no está bajo el control autónomo del proyecto, lo que vamos a observar es que esos cambios de esa variable que el proyecto no controla van a terminar repercutiendo directamente sobre los indicadores de rentabilidad. Vale la pena decir que esos cambios que nosotros miremos desde la perspectiva financiera pueden ser o positivos, es decir, cambios que mejoran la rentabilidad del proyecto, los indicadores de rentabilidad, y desde el otro punto de vista, que es lo que más preocupa, cuando esos cambios de variables de contexto terminan afectando negativamente los indicadores de rentabilidad. Esto es lo que intentamos identificar y, como vamos a ver mañana, gestionar, ¿no? ¿Por qué? Porque el analizar un riesgo y ver la probabilidad de que alguna variable tenga algún comportamiento anómalo que pueda llegar a afectar los indicadores de rentabilidad, la idea, digamos, una vez identificado este tipo de situaciones riesgosas, la estrategia del proyecto es tratar de gestionar, ¿no? Y vamos a ver que se la puede gestionar de distintas maneras, ¿no? Con distintas herramientas, con distintos
distintos elementos de contexto como para poder avanzar desde ese punto de vista. Entonces, siempre tenemos que considerar que esos cambios que vamos a observar y que hemos identificado ya en la etapa de aplicación del enfoque marcológico como supuestos, el estudiar, ¿no?, esos cambios de variables nos va a permitir a nosotros poder en forma anticipada actuar sobre esos cambios de modo tal que el impacto sobre la rentabilidad sea el menos posible, ¿no? Esa va a ser la idea de la gestión del riesgo. Pero obviamente primero tenemos que mirar desde la perspectiva de análisis de qué es un riesgo, cuáles son las fuentes que lo pueden generar, cómo puedo medir el riesgo desde el punto de vista financiero, y cuáles son las técnicas o metodologías que nos permiten a nosotros estudiarlos. Lo que ya hemos planteado al inicio de esta materia, esencialmente, digamos, la manera que yo tengo, una de las maneras que yo tengo de reducir los riesgos de la inversión, es poder estudiar convenientemente, ¿no?, los escenarios externos y las cuestiones internas del propio proyecto. En la medida que yo conozco bien el contexto en el cual voy a desarrollar mi proyecto, esto lo hacemos a través de los estudios de base, estudios de base económica, estudios de base de mercado, estudios de bases ambientales, es decir, la línea de base, lo que llamamos en estudios de impactos ambientales y sociales. En la medida que yo conozco ese contexto mucho mejor, voy a poder estar preparado para enfrentar los cambios de ese contexto. Pero no solamente eso, también a través de los estudios de proyecto vamos a estudiar, ¿no?, la manera en que vamos a actuar o a intervenir sobre la sociedad. En la medida que yo conozco muy bien mi proyecto y manejo estos aspectos internos, seguramente lo que vamos a observar es una reducción, ¿no?, de los riesgos inherentes a las inversiones. Entonces, conociendo bien mi proyecto, pero conociendo también el contexto, que es la fuente fundamental de los riesgos de los proyectos de inversión, ya ahí tengo una forma de reducir los riesgos, ¿no? Entonces, si de repente yo veo que el riesgo es muy alto, yo puedo actuar preventivamente proponiendo, por ejemplo, un cambio de localización, ¿no?, o un uso de otra tecnología, u otro tipo de estrategias, ¿no? En un contexto de la Argentina inestable, ¿no?, ustedes habrán escuchado decir que debido al alto riesgo que establece la Argentina, la mayoría de los proyectos prefieren internacionales, con capitales internacionales, con capitales de riesgo que se mueven por todo el mundo, prefieren asignar recursos en otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo inherente a la inversión es muy alto, ¿no? Entonces, es muy común que en muchos casos los proyectos de inversión, cuando evalúan los riesgos, prefieren, cuando el riesgo es alto y la probabilidad de ocurrencia de eventos que no controlo y que pueden afectar la rentabilidad del proyecto sea alta, prefiero irme, ¿no? Hoy día escuchaba un anuncio que había dado el gobierno nacional a través de energía verde, a través de lo que se llama el hidrógeno verde, ¿no? Es un proyecto que implica en una primera instancia inversiones de capitales extranjeros de unos 1.500 millones de dólares, con potenciación de las inversiones hasta aproximadamente en los próximos 10 años hasta 10.000 millones de dólares. Esto es un auspicioso, ¿no? Pero los inversores obviamente le van a exigir al Estado Nacional que le garanticen, ¿no?, una reducción de riesgos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el gobierno nacional le garantice que hay variables del contexto socioeconómico y político que no sean alterados, ¿no?,
¿no? Durante el desarrollo del horizonte del proyecto. ¿Para qué? Para tener una garantía de rentabilidad. Entonces, si cambia el escenario impositivo, si cambia la política económica en cuanto al tipo de cambio, si cambia la política desde el punto de vista ambiental, si aumentan las exigencias tributarias, si hay una generación de procesos inflacionarios que determinan, obviamente, el riesgo inflacionario que puede terminar afectando la estructura de costos del emprendimiento, los proyectos le van a exigir al gobierno nacional que se fijen por lo menos ciertas pautas manejables de inflación, de tipo de cambio, de devaluación, de estabilización de la moneda, es decir, una serie de elementos que son fundamentales para poder tomar una decisión de inversión. Por lo pronto, ya está el compromiso de este grupo empresario para producir, que es auspicioso para la Argentina también y para el planeta, que empiecen a aparecer estos emprendimientos que implican la generación de energía a través de una fuente limpia, ¿no? Porque como ustedes saben, estos proyectos de hidrógeno verde lo que hacen es generar energía calórica que puede después transformarse en electricidad y en todo lo que sea, a través de un proceso de obtención del hidrógeno que es altamente combustible, a través de procesos limpios, ¿no? El resultado final no es el dióxido de carbono, que es lo que nosotros obtenemos cuando quemamos también fuentes que contienen hidrógeno, pero que son los hidrocarburos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto tiene un significado desde una perspectiva ambiental muy importante, ya que nos permitiría obtener energía limpia, que tiene como producto residual, ¿no? Básicamente el agua, ¿no? Entonces, esto sería un avance desde el punto de vista ambiental. Pero para ello, los proyectos necesitan tener información, ¿no? Ya saben cuáles son los riesgos que tiene la Argentina y por lo tanto le van a exigir al gobierno por lo menos una estabilización del contexto. Entonces, en la medida que yo conozco bien los escenarios y que de alguna manera puedo llegar a tener información de ese contexto a través de los estudios de proyectos para reducir los riesgos de la inversión, bueno, seguramente las inversiones serán más viables desde el punto de vista financiero, serán aceptables desde el punto de vista financiero y el proyecto podrá, incorporando el riesgo, un riesgo aceptable, desarrollarse. Si el riesgo es inaceptable, es decir, si a pesar del estudiar y todo lo demás hay un alto riesgo, y seguramente el proyecto no se va a desarrollar. Esto lo manejan bien, por ejemplo, los productores agrícolas cuando toman decisiones de inversión. Si yo tengo una planta sensible al granizo o sensible a la helada, y yo a través de los análisis del contexto climático observo que determinadas zonas tienen un alto riesgo de granizo o una probabilidad alta de heladas tardías, y seguramente mi decisión frente a ese riesgo alto, que lo puedo enfrentar con tecnología, es decir, incorporando herramientas tecnológicas, de cambio tecnológico dentro del proyecto, preferiré no hacerlo. No hacerlo. O tomaré las previsiones, ¿no? O evaluaré si a pesar de ese riesgo alto, mi proyecto sigue dando indicadores de viabilidad o de rentabilidad financiera. Bueno, cuando uno habla de riesgo, es común que la literatura de base que usamos nosotros, como es vaca ovina, como es Zapag-Chain, van a diferenciar a lo que es un riesgo de la incertidumbre, ¿no? En muchos de los casos van a ver que muchos lo consideran lo mismo. Pero bueno, estos autores definen al riesgo como algún evento que tiene una probabilidad de ocurrencia, es decir, le puedo asignar una probabilidad de ocurrencia. Mientras que lo incierto, la incertidumbre, los resultados no son conocidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un
un sismo que pueda alterar las infraestructuras de superficie. Obviamente que hay zonas de riesgo sísmico, por lo tanto las probabilidades ahí son mayores, pero el momento en que va a ocurrir y la intensidad de ocurrencia de estos sismos son inciertas, ¿no? Son inciertas. Obviamente que los estudios sismográficos que se están desarrollando en el mundo han mejorado muchísimo las actividades predictivas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la diferencia entre los dos. ¿Qué hacemos? Analizar los escenarios, analizar los puntos críticos y simular, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Para ir desde la incertidumbre al riesgo, vamos a hacer toda una serie de análisis que nos permitan disipar la incertidumbre. Es decir, si hay un evento incierto, ¿cómo hago yo para disiparlo? ¿No? Y bueno, lo que hago es estudiarlo, ¿no? Es el caso de nuestra ley 7070, ¿no? Que está el principio precautorio. El principio precautorio, o lo que ustedes veían en economía, los valores de cuasi opción, ¿no? Que están asociados a incertidumbres, ¿no? ¿Cómo hago yo para un proyecto eliminar la incertidumbre y transformarlo en un riesgo? Tengo que estudiar. Entonces hago análisis de escenario, hago análisis de los puntos críticos, simulo, desarrollo una investigación que me permita conocer bien en detalle cuál es el evento incierto. En la medida que yo pueda agregar información del evento incierto, el evento incierto se transforma en un riesgo y lo puedo incorporar dentro del análisis. De igual manera, en los estudios de impacto ambiental, cuando existen eventos inciertos que pueden terminar afectando, en este caso particular, al ambiente, es decir, cómo el proyecto afecta al ambiente, es distinto del análisis de riesgo que estamos haciendo nosotros, que lo que estamos diciendo es cómo el contexto afecta a mi proyecto. En los estudios de impactos ambientales, los análisis de riesgo ambiental o de sensibilidad, tienen que ver con de qué manera el proyecto puede terminar afectando negativamente alguna componente del ambiente. Entonces, si hay incertidumbre con respecto al resultado de un cambio, por lo tanto no sé o desconozco de qué manera una acción puede terminar afectando una componente ambiental, en nuestra ley 7070 prima el principio precautorio. Es decir, frente a la incertidumbre, hacer nada. Frente a la incertidumbre, hacer nada. Ojo que es lo mismo que le puede pasar a un proyecto de inversión, ¿no? Si un proyecto ve que el contexto es poco conocido, que no tengo información, que bueno, prima la decisión de hacer nada, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y hasta que yo pueda disipar la incertidumbre, pueda analizar los escenarios, pueda ver la complejidad, pueda estudiarlo, pueda analizarlo, pueda ver cuáles son justamente esos eventos inciertos, le pueda asignar una probabilidad, ¿no? Le puede asignar una probabilidad que termine generando algún cambio negativo en el proyecto. Entonces ahí sí yo ya puedo plantear un análisis de riesgo y tomar decisiones sobre la base de certidumbre, sobre la base de estos aspectos que yo puedo manejar. Y gestionar, porque ese es el tema. Como les decía, también la decisión de no invertir frente a riesgos muy altos está. Entonces, si los riesgos de inundación, por ejemplo, son muy altos en un determinado lugar, puedo relocalizar, ¿no? Puedo no invertir. Si el riesgo social vinculado a la sensibilidad que tiene la sociedad respecto de los cambios que pueda generar un proyecto de inversión son altos, y que eso puede comprometer el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en algunas comunidades donde existen organizaciones no gubernamentales, ambientalistas muy fuertes, en muchos de los casos los inversores frente a ese riesgo social prefieren relocalizar o no invertir, ¿no? Obviamente que también pueden asumir la gestión, ¿no? Es decir, cómo gestiono ese riesgo y cómo hago para minimizar, cómo hago para disminuir. Ahí viene, obviamente, el trabajo del RSE, ¿no? Que son actividades inherentes al propio proyecto que apuntan, estos RSE, apuntan a reducir justamente estos conflictos sociales que pueden terminar afectando el proyecto. Ahí ya hacemos gestión, ¿no? Frente a la presencia de un evento que pueda terminar afectando, hago gestión.
Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, no duden en consultar. Bueno, ¿cuáles son las causas? Esta es la que acabamos de ver, ¿no? Es decir, no tengo información. Este es el gran problema, ¿no? El gran problema de muchos proyectos, ¿no? En muchos de los casos los proyectos se instalan en lugares donde no hay información sobre absolutamente nada, ni siquiera las condiciones ambientales, ¿no? Porque no han sido generadas la información suficiente, necesaria como para poder enfrentar un riesgo, ¿no? Como para poder extraer información. Entonces, en la medida que yo carezca de información, y la única manera de enfrentar la insuficiencia de información es desarrollándola. Esto encarece, ¿no?, la formulación del proyecto. Esto encarece. Si ustedes van a un lugar donde tengo información de absolutamente todo, ¿no?, y las fuentes gubernamentales de información tienen información confiable, suficiente, de análisis de las distintas variables o indicadores ambientales, de suelo, de las características climáticas y todo lo demás, no hay duda que los proyectos se encuentran en una condición inmejorable para el desarrollo de los estudios, y se reducen también los costos. Ahora, en los lugares donde no hay información, tengo que empezar a generarla, ¿no? Y el tema de empezar a generar información, el tema es hasta dónde yo tengo que disipar la incertidumbre, ¿no? O asumiré parte del riesgo y trataré de gestionarlo en su momento cuando la información esté disponible. El otro elemento fundamental es que todos nosotros, cuando enfrentamos un proyecto de inversión, tenemos una visión subjetiva, ¿no? Tenemos una visión subjetiva. Esa visión subjetiva hace que de repente podamos ser pesimistas u optimistas con respecto a los resultados que podamos obtener. Esta subjetividad hace que de repente se incorpore dentro de los proyectos un riesgo adicional, ¿no? Un optimista, exageradamente optimista, puede tener, ¿no?, resultados que no son los deseables. Y el punto central, ¿no? El punto central del riesgo. Lo otro dos, fíjense, yo la insuficiente información puedo tratar de compensar con estudios, con análisis. ¿Encarece el costo de la formulación? Sí, pero yo puedo trabajar. La subjetividad la puedo enfrentar, ¿no? Con la interconsulta, incorporando nuevos analistas, pidiendo una segunda opinión, ¿no?, que es muy común en los proyectos de inversión. Es decir, cuando yo me enfrento a una situación de colapso dentro de mi análisis, automáticamente lo que puedo hacer frente a un diagnóstico, buscar una segunda información o tercera información que me permita por lo menos reducir la subjetividad de la interpretación de mi análisis, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy optimista, de repente voy con otro y me dice, no, pará, no es tan así, ¿no? O soy exageradamente pesimista y voy a una opinión externa y me dice, no es tan así, pasa esto, pasa esto. Entonces, esa subjetividad de análisis la podemos intervenir. El tema que es muy difícil de solucionar son los cambios de escenario. Puedo asignar una probabilidad, pero no puedo evitar los cambios, ¿no? No puedo evitar heladas tardías, no puedo evitar granizo, no puedo evitar temperaturas muy elevadas, no puedo evitar problemas de sequías temporarias, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos del ambiente y obviamente incluimos ahora ya el cambio climático como parte de los escenarios complejos de proyectos, ¿no? Entonces, hoy en día la mayoría de los proyectos que se mueven en el mundo, es decir, los grandes emprendimientos, no estoy hablando de pequeños emprendimientos que se hacen localmente, ¿no? El emprendedor local trabaja con sus escenarios, ¿no? Con los escenarios con los que tiene y que además no puede irse de ahí porque tiene la limitación económica de la imposibilidad de moverse, ¿no?
Las empresas transnacionales o multinacionales también son empresas que invierten en todas partes del mundo. Por lo tanto, son proclives a desarrollar análisis de escenarios complejos para poder tomar una decisión de localización, ¿no? Para ellos, el lugar donde pueden instalar sus emprendimientos es el mundo, ¿no? Es el mundo. En muchos de los casos condicionado por variables ambientales, es decir, yo no voy a poner una mina de oro en lugar donde no está el yacimiento de oro, ¿no? No voy a poner un emprendimiento de litio ahí donde no está el litio disponible, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que los proyectos se mueven también buscando, por un lado, estas ventajas competitivas absolutas, ¿no? Ventajas competitivas absolutas, pero también miran las ventajas competitivas relativas, ¿no? Comparativamente, es decir, absoluto es tener un clima adecuado para la producción de energía solar, ¿no? Eso es absoluto. Entonces yo tengo un lugar donde las horas de sol y la heliofanía es perfecta y la radiación es altísima, bueno, yo tengo ahí un lugar ideal desde el punto de vista ambiental como para poder desarrollar mi emprendimiento, ¿no? En la Argentina, los cambios económicos implican cambios de escenarios de proyectos complejos, ¿no? Uno dice, todos los gobiernos que llegan hablan de la inversión extranjera directa. Sin embargo, esa inversión extranjera directa no viene, ¿no? Y hace mucho que no viene, ¿no? Vienen a cuentagotas. Y la Argentina, obviamente, necesita inversiones fuertes, inversiones grandes que generen grandes movimientos, ¿no? Pero también podríamos desarrollar pequeños emprendimientos que generen un efecto parecido, a nivel de empleo, a nivel de desarrollo de actividad económica. Pero por algún motivo siempre deseamos, ¿no?, esas lluvias de inversiones que nos resuelvan los problemas internos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, son visiones, ¿no?, económicas, donde si cae la inversión extranjera directa, todos nos preocupamos. En la medida que hay un anuncio de una nueva inversión extranjera directa, es como una especie de pseudo alivio, ¿no? La inflación continúa, esto continúa, pero lo sentimos como mejor. Bueno, esos cambios de escenarios de política económica son muy sensibles en el caso de la Argentina, son muy sensibles. Incluso para un inversor local, ¿no? Para un inversor local, la decisión de invertir está condicionada también por estos cambios de escenarios. Y finalmente también puede haber, ¿no?, porque así como hay subjetividad del analista, también hay errores en la interpretación de los datos. En la medida que los equipos consultores tengan mejor preparación, conozcan mucho mejor a su propio proyecto, es decir, saben lo que están haciendo, y seguramente los errores de interpretación de la información disponible van a ser menores. Es muy común que cuando desarrollamos mi primera experiencia, cuando hacemos por primera vez un estudio, cuando desarrollamos por primera vez en la formulación un proyecto de inversión, y yo puedo llegar a cometer muchos errores, ¿no? Muchos errores. Nos está pasando en los grupos que están formulando sus proyectos, ¿no? Obviamente, ¿por qué hay errores de interpretación de los datos que tenemos? Y bueno, porque recién estamos haciendo las primeras experiencias, ¿no? Que espero que para ustedes no sean la última, sino que puedan a partir de aquí tener herramientas como para poder salir a ser emprendedores, ¿no? Y animarse un poquito más a ser emprendedores. Tenemos emprendedores en la carrera, hay muchos colegas que han entrado en el camino del emprendedurismo y han desarrollado emprendimientos, ¿no? Han desarrollado emprendimientos. Así que es cuestión de animarse. Ya saben los pasos que hay que seguir, no es nada complejo, hay que estudiar mucho, hay que analizar mucho, y eso implica costos, pero bueno, obviamente lo podemos hacer desde ese punto de vista. Bueno, ahí están las causas. La que más interesa es esta causa que está acá, ¿no? Los cambios de los escenarios de proyecto. Los cambios ambientales, los cambios económicos, los cambios políticos, los cambios sociales.
¿no? Los cambios en las preferencias de mercado, ¿no? También, ¿no? Esos escenarios pueden cambiar y me terminan afectando el proyecto, ¿no? Entonces, pongo un producto para vender proteína animal y de repente viene un cambio en el escenario del proyecto, la sociedad, digamos, es reticente al consumo de ese tipo de productos y, bueno, automáticamente ese escenario de cambio de preferencias hace que el proyecto se debilite rápidamente. Bueno, ¿cómo lo medimos? ¿No? ¿Cómo medimos? Bueno, la medición tiene que ver, si estoy hablando del riesgo financiero, es mirar, ¿no?, la variabilidad de los flujos de caja. Lo que sucede en la realidad versus lo que yo estimé. Recuerden ustedes que los flujos de fondos que ustedes tienen en sus proyectos de inversión, los que están formulando en este año, ese flujo de fondos que lo dejamos allá en el TIC 8, ya listo, en algunos casos obteniendo el valor actualizado de costos, y en otros casos, los menos, el valor actualizado neto como indicador de rentabilidad. Cuando miramos ese flujo proyectado, sabemos que es una estimación, ¿no? Sabemos que es una estimación. Sabemos que ese flujo no es un flujo real. Lo sabemos. Es un flujo de fondos estimados. Son presupuestos. Entonces, una forma directa de medir el riesgo es, cuando el proyecto se ejecute, empezar a comparar lo proyectado o estimado con el flujo de caja real o flujo de fondos real. Entonces, yo puedo mirar desvíos y ahí uso estadísticas, ¿no? Estadísticas. Entonces, yo puedo mirar esos desvíos y veo qué probabilidad le puedo asignar a la ocurrencia de algún evento que me ha generado ese cambio, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un proyecto en plena etapa de ejecución, los monitoreos de esos proyectos, los seguimientos que hacemos de esos proyectos, nos sirven, ¿no?, monitorear distintas variables y ver cómo reacciona mi proyecto ante los cambios de esas variables y mirando el flujo de caja. Esos monitoreos me sirven como una retroalimentación positiva para futuros proyectos de inversión. Para futuros proyectos de inversión. Eso me permite a mí chequear dónde estuvieron los principales desvíos, dónde estuvieron los principales errores. Y a esos errores de comportamiento de variables, yo le puedo asignar una probabilidad y eso me sirve para futuros proyectos de inversión. Por eso es tan importante que ustedes el día de mañana no solamente trabajen en la formulación, ¿no?, sino que también puedan hacer un seguimiento de los propios proyectos, simplemente para chequear, ¿no?, qué diferencia hay entre lo que yo proyecté y lo que sucede en la realidad. Lo ideal para aprender sería por lo menos trabajar en la formulación y trabajar en las auditorías y los monitoreos del proyecto, ¿no? Entonces, si ustedes el día de mañana pueden hacer un estudio de impacto ambiental y social, identificar todas las interacciones entre el proyecto y el ambiente, estaría bueno, como esas alteraciones son predicciones, son estimaciones, lo ideal sería poder hacer un acompañamiento del proyecto para chequear, ¿no? ¿Chequear qué? Bueno, chequear si estos desvíos observados y observables se deben a alguna variable que no hemos considerado o alguna variable cuyo cambio es subestimado, ¿no?, y que termina repercutiendo, ¿no?, directamente en el flujo de caja. Eso sería lo mejor. Y en el caso de los estudios de impacto ambiental, termina repercutiendo en pérdidas de calidad ambiental, ¿no?, en el ambiente donde el proyecto se desarrolla. Bueno, sería lo ideal. Entonces, lo que yo proyecté, lo contrasto con la realidad y veo dónde me equivoqué, ¿no? Esto es una forma de aprendizaje.
¿no? Lo que veíamos en el enfoque de marco lógico, las evaluaciones sumativas, ¿no? Que es la que me permiten a mí aprender para futuros proyectos. Bueno, como siempre, ¿no? El riesgo es un problema de certidumbre, ¿no? Es decir, eh, yo no sé qué va a pasar con los valores futuros. Cuando yo tengo un flujo de caja, ¿no? Y lo describo como el que ustedes tienen en sus proyectos, y ponen los flujos de caja hasta el año 10, hasta el año 5, yo no sé si esos valores futuros son iguales que los valores presentes, incluso excluyendo la inflación, ¿no? Excluyendo la inflación. Yo sé que no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el solo hecho de pensar que tenemos un 50% de inflación interanual, 54, 53, bueno, yo ya sé que como mínimo, si se mantiene ese riesgo inflacionario, los valores futuros van a ser mínimo por encima en un 54% con respecto a los valores presentes, ¿no? Pero excluyendo este problema que tiene la Argentina, básicamente, y algunos otros pocos países, porque la mayoría ha logrado controlar la inflación, si bien la pandemia ha acelerado la inflación global, ¿no? Eso ustedes habrán escuchado por ahí decir que de repente están preocupados los países en el mundo porque se ha acelerado. Obviamente no es el nivel de aceleración que tiene nuestra economía, ¿no? Ya salieron los valores del INDEC, van a salir dentro de poco, digamos, los indicadores del mes pasado, pero ya las consultoras están hablando de una aceleración de la inflación en octubre y la sitúan más o menos en 3,4%, ¿no? Imagínense ustedes, la mayoría de los países tienen 3,4% anual. Anual, ¿no? Entonces, para ellos la aceleración de la inflación es pasar de 3,4 puntos a 3,8 puntos, ¿no? Para nosotros una aceleración es pasar de 2% a 3,5%, ¿no? Es mensual, ¿no? Mensual. Lo otro es anual. Entonces, bueno, el tema es que siempre que nosotros miremos un riesgo, aparece un problema de certidumbre, ¿no? Y la pregunta que me hago, ¿será cierto este valor que yo estoy poniendo en el tiempo, ¿no? ¿Cómo evolucionará la economía local, nacional e internacional? ¿No? ¿En qué momento voy a invertir? Y cuando yo invierta, ¿habrán sucedido cambios? ¿No? ¿Qué pasa con la tecnología que va sufriendo un proceso de desvalorización en el tiempo y se vuelve obsoleta, ¿no? Eso me puede cambiar completamente mi proyecto de inversión, modificando las necesidades de proceso de reinversión y cambios que van a terminar afectando los indicadores de rentabilidad, ¿no? La modificación en el contexto, es decir, las modas dentro de la sociedad. Hoy la sociedad se inclina por tal producto, mañana se inclina por otro, hay una tendencia hacia el consumo sano, y obviamente la mayoría de aquellos que se dedican a la producción de alimentos, ¿no? Con X o con determinadas características, el día de mañana esos cambios en el comportamiento de la sociedad pueden terminar excluyendo del mercado esos productos. Ahora con la ley de etiquetado, bueno, vamos a tener la posibilidad nosotros de tomar una decisión de si queremos seguir contaminando nuestros cuerpos o queremos un consumo mucho más sano, ¿no? Eso puede influir. Eso puede influir, es decir, si yo veo que tiene mucho sodio y yo tengo presión alta, dejaré de consumir sodio. Si veo que tiene muchas grasas que son negativas para el organismo y tengo el colesterol alto y tengo esto y tengo aquello, bueno, empezaré a mirar la etiqueta y a decir, cuidado, producto con mucha sal, producto con mucho azúcar, producto con muchas grasas, producto con mucho de esto. Entonces, o empiezo a tener un cambio de comportamiento. Entonces, eso también hace que sea incierto el futuro, ¿no? Ni hablemos de los factores climáticos, ¿no? Los cambios, el famoso cambio climático. Hoy yo no sé, el comportamiento del clima es errático.
¿no? Hay eventos que preocupan a los climatólogos en general, y esa preocupación hoy está entrando en las esferas de decisiones políticas, ¿no? No tanto como se esperaba, no tanto como se esperaba, pero los países en el mundo ahora están reunidos justamente para observar y tomar medidas a favor de lograr un acuerdo que nos permita, para empezar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estos cambios que se van acelerando con el tiempo hacen que, y bueno, las proyecciones a futuro también sean proyecciones que están cargadas de situaciones inciertas, ¿no? Cada vez tenemos menos certeza de lo que va a pasar en el futuro. Obviamente, ¿no? Los cambios en las regulaciones, en las políticas en general, y muchos otros elementos que nos hacen pensar al respecto de cuán ciertos son los datos que yo tengo estimados para el futuro. ¿Cuán ciertos son? ¿No? Entonces, sabemos que todos esos cambios van a terminar afectando mi indicador de rentabilidad. Y sabiendo que eso sucede, ¿no? Es necesario incorporar a los estudios y evaluaciones de proyectos el análisis. ¿Para qué? Simplemente para poder tener alguna respuesta de estas cosas, ¿no? ¿Cómo creo que va a evolucionar la economía? ¿Va a suceder algo con las inversiones? ¿Puede haber cambios tecnológicos? ¿Puede haber cambios de comportamiento de las preferencias de los consumidores? ¿Puede haber un incremento de la competencia? ¿Pueden aparecer desarrollos alternativos a mi proyecto? Hay factores climáticos que pueden terminar afectando, por ejemplo, las cosechas, como dice ahí, pero cualquier otro tipo de emprendimiento. Emprendimiento solar, por ejemplo, en la Puna, tengo que conocer qué eventos pueden aparecer ahí para tratar de que esos cambios terminen afectando lo menos posible a mi propio proyecto. Bueno, y es ahí donde aparecen las técnicas, ¿no? Las técnicas de valoración. Entonces, dentro de las que se pueden encontrar en la literatura que ustedes tienen, ¿no? La literatura de consulta permanente, los principales métodos son estos que están acá, ¿no? El criterio subjetivo, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucha experiencia y directamente incorpora una apreciación personal en el proceso de la formulación. Es nada más que eso. No tiene otra, es decir, es muy subjetivo, es simplemente una apreciación personal. Métodos que utilizan mucho la estadística, vamos a ver que la estadística se puede usar para mucho, es decir, el análisis de sensibilidad también usa estadísticas, igual que la equivalencia a certidumbre, ¿no? Pero un aspecto fundamental es trabajar el comportamiento en el tiempo de las variables consideradas. Entonces, si para mí me preocupan las precipitaciones, bueno, yo puedo recurrir a fuentes de bases estadísticas de precipitaciones para ver qué cambios se pueden generar. Ya vamos a ver enseguida el ajuste de la tasa de descuento. Es decir, incorporamos el riesgo dentro de la tasa de descuento que nosotros manejamos. Esto también es muy común. Entonces, si yo tengo una tasa de descuento intertemporal del 2,5%, cuando yo decido incorporar el riesgo en la estimación, por ejemplo, el riesgo inflacionario, a esa tasa de descuento le sumaré la tasa de riesgo inflacionario. O una tasa de riesgo ajustada al proyecto. Equivalencia a certidumbre, ¿no? Es un factor de corrección que incorporamos al flujo de fondos. Árboles de decisiones, es decir, yo puedo mirar mi flujo de fondos y hacer árboles de decisiones en función de esos cambios que yo puedo considerar que terminan afectando el comportamiento de mis
indicadores financieros de rentabilidad. Y finalmente, el análisis de sensibilidad, que es sobre el cual vamos a hacer una referencia un poquito más específica al final, porque hoy prácticamente todo el análisis de riesgo de los proyectos de inversión, es decir, los estudios de riesgo de los proyectos, se centran en los análisis de sensibilidad. Se centran en los análisis de sensibilidad. Es lo más común hoy, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que los proyectos, hay un capítulo especial a preguntar, ¿no? Y responder a la pregunta de cuán sensible es mi proyecto ante los cambios de las variables de contexto que pueden afectar mis indicadores de rentabilidad. Ese es el punto central. Bueno, siendo las 9:50, hacemos un breve descanso hasta las 10, ¿no? Y luego continuamos un ratito más y dejamos un momento para consulta sobre el final. Así que bueno, a preparar el mate, buscar algo para comer y disponerse a la segunda parte
Bueno, continuemos con la segunda parte. Ya tenemos el listado de las principales técnicas y planteando la sensibilidad como hoy la herramienta más utilizada en los análisis de riesgos, los estudios de los riesgos de los proyectos de inversión. Siempre es importante diferenciar lo que es estudiar un riesgo, analizarlo, y otra cosa es gestionarlo, ¿no? Mañana vamos a ver la gestión del riesgo. Es decir, qué hacemos nosotros frente al riesgo. Acá lo que estamos haciendo es identificarlo, estudiarlo e incorporarlo, ¿no? Dentro de nuestro proyecto y ver cómo mi proyecto responde a esos cambios, ¿no? Otra cosa es cuando yo identifico el riesgo, lo valoro, lo analizo y luego trato de buscar la manera que ese riesgo se pueda transformar en una oportunidad, de que ese riesgo pueda ser escalado, es decir, que yo pueda trasladar el riesgo a otro, ¿no? El caso de los seguros, por ejemplo, ¿no? Cuando yo puedo detectar riesgos que pueden afectar a mi emprendimiento, por ejemplo, riesgos de accidentes, que terminan afectando mi flujo de fondos porque generan el pago de alguna indemnización o el pago de esto, yo puedo escalar ese riesgo pasándoselo a otro. Es el caso de los seguros, ¿no? El caso de los seguros ambientales también. Es decir, mi proyecto puede terminar afectando el ambiente, puedo escalar ese riesgo transfiriéndole a una empresa aseguradora el compromiso del resarcimiento de, obviamente por el pago de una póliza en particular, el resarcimiento de los daños ocasionados. Entonces, bueno, siempre vamos a encontrar estas dos. La gestión es una cosa del riesgo y el estudio, el análisis del riesgo es otra. Que lo hacemos justamente para chequear hablando de sensibilidad, cuán sensible es mi proyecto a los cambios que se pueden observar en el contexto, ¿no? De las variables que terminan o pueden terminar afectando al proyecto. Bueno, hay que reconocer que ningún método es perfecto. No eliminamos con los estudios, simplemente lo ponemos de manifiesto, ¿no? Eso es todo, no hacemos, con la identificación de los riesgos y su incorporación no los eliminamos, solamente lo estamos considerando. Lo hacemos visible y lo incorporamos. Bueno, para hablar brevemente de cada uno de ellos, así ya después nos centramos en los aspectos de los análisis de sensibilidad. Como les decía, esto tiene que ver mucho con la experiencia del que formula. También, frente a la inexistencia de información, podemos llegar a no considerar el riesgo dentro del proyecto, ¿no? Cuando nosotros formulamos nuestro proyecto y definimos esos flujos de fondos y lo estamos considerando como sumas uniformes periódicas, es decir, yo valoro un costo operativo en el año 1 y luego lo repito hasta el año T, estoy usando un criterio subjetivo. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy considerando que nada va a cambiar. Eso es lo que estoy considerando. ¿No? Que en el tiempo nada va a cambiar. Eso es un criterio subjetivo. En la medida que yo puedo conocer mucho mejor, puedo subjetivamente también incorporar de acuerdo a mis percepciones, ¿no? Por ejemplo, yo estimo que el precio que adquirió hoy el producto es el máximo y que de aquí en adelante, a precios constantes, el valor va a ir reduciéndose en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo puedo incorporar subjetivamente. Los estudios estadísticos, obviamente, sí son importantes. Me pueden definir líneas de tendencia, ¿no? Por ejemplo, tendencia de precios, ¿no? Acá tenemos una serie temporal del 84 al 93, ¿no? Entonces, ahí veo, por un lado, los cambios que hemos observado y, por el otro lado, la definición de una línea de tendencia, ¿no? Es decir, han ido aumentando los precios en el tiempo, pero con fluctuaciones, ¿no? No solamente de esta variable precios, cualquier variable de análisis. Por ejemplo, precipitaciones, ¿no? Por ejemplo, temperaturas máximas. Por ejemplo,
días con heladas. Entonces yo puedo tener un análisis estadístico. Y lo bueno del análisis estadístico es que yo a partir de este punto puedo proyectar. Es decir, la proyección desde este punto en adelante es que los precios continúen aumentando. Esto nos va a permitir, esta tendencia nos va a permitir incorporar esta tendencia en alza de los precios dentro de mi proyección en el tiempo. Si esta tendencia es de un insumo, va a terminar afectando mis costos hacia futuro. Si esta tendencia de los precios del producto que yo ofrezco dentro del mercado, vamos a observar entonces que esta tendencia va a generar un incremento de los beneficios temporalmente. Mapas, ¿no? Mapas de precipitaciones, de isoyetas, de isobaras, de puntos que me unen valores con iguales precipitaciones, iguales temperaturas, ¿no? Estas fuentes de información para los proyectos son sumamente importantes. El desarrollo de información climática y la generación de estos mapas, hay muchísimas fuentes, y esto es importante plantearla hoy. Si ustedes quieren tener mapas de la provincia de Salta, de precipitaciones, de temperaturas, esos mapas están hoy disponibles, y hay fuentes gubernamentales y no gubernamentales que están trabajando justamente en estos temas, básicamente por la preocupación por el cambio climático, ¿no? Eso me permite a mí hacer un análisis de riesgos, de escenarios futuros, y ver cuáles son las tendencias futuras de estas variables, y poder incorporarlas. Es decir, si mi proyecto depende mucho de las precipitaciones medias anuales, y yo tengo un valor mínimo de precipitaciones para garantizar una producción a secano, bueno, seguramente mi estudio de localización va a depender mucho de ese riesgo climático. Por ejemplo, temperaturas medias, ¿no? Estos son los datos que generan una cierta alarma, ¿no? Los aumentos de las temperaturas a nivel global, ¿no? Conocer la evolución histórica es importante para planificar entonces lo que les decía yo, la planificación, la delocalización del proyecto y los inherentes riesgos al cambio climático. Hoy es casi una asignatura obligatoria ver y encontrar esa correlación entre los cambios que se producen en las temperaturas y la localización de proyectos. Por ejemplo, en el cultivo de la vid es muy común que se hagan estos estudios de tendencia, porque las variedades, hay variedades que son más resistentes a las altas temperaturas, hay variedades que son menos resistentes a las altas temperaturas. Entonces, estos cambios climáticos hacen que de a poquito, de acuerdo al tipo de variedad, o vayamos buscando localizaciones mejores, o vayamos subiendo la altura para buscar descensos de temperaturas, ¿no? Entonces, ya hoy en día es imprescindible empezar a trabajar con indicadores que están ya empezando a desarrollarse cada vez más. Aunque el Banco Mundial es un poco pesimista, ¿no? En un informe reciente, el Banco Mundial plantea que uno de los principales problemas que se están visualizando a la hora de las intervenciones es reunir la información para ir evaluando la manera en que el clima va respondiendo a las intervenciones que se hacen a nivel global. Entonces, si yo no tengo datos para hacer seguimiento, y no sé si voy por el buen camino o no voy por el buen camino. Otros dicen que esto es parte de un ciclo natural, ¿no? Y que históricamente esto se ha dado en muchas oportunidades, y que se deben a fenómenos más globales, y que el hombre no sería el responsable directo de este calentamiento global. Bueno, esas son las apreciaciones. Aparentemente hoy las emisiones de gases de efecto invernadero
producto de la actividad humana es la más importante, porque recuerden que las emisiones de gases de efecto invernadero no son exclusivas de actividades humanas, sino también actividades sísmicas, actividades volcánicas. Hoy, en este volcán de La Palma, se están monitoreando las emisiones, y son realmente importantes las emisiones de gases de efecto invernadero producto de estas erupciones volcánicas. Si el cinturón de fuego planetario entra en erupción, y seguramente lo que observaríamos nosotros es un calentamiento mucho más rápido del que estamos observando en la actualidad. Bueno, la otra variable, la que charlábamos recién, es incorporar la tasa de descuento dentro de, incorporar el riesgo dentro de la tasa de descuento, ¿no? Entonces, el cálculo del valor actualizado neto va a ser la tasa de descuento propiamente dicha más una tasa de riesgo, ¿no? Eso lo ponemos ahí, ¿no? Fíjense qué sencillo que es, ¿no? Ustedes ya conocen la fórmula del BAN, ¿no? Que simplemente es un descuento intertemporal de la suma de dinero presente y futura. Entonces le incorporo, ¿no? Por ejemplo, puedo incorporar la tasa de riesgos inflacionarios, puedo incorporar otras tasas y lo incorporo dentro del propio proyecto y obtengo un PAN, ¿no? Recuerden ustedes la relación que hay entre esta tasa con el riesgo incluido y el valor actualizado neto, ¿no? Es decir, si el riesgo es mayor acá, es decir, estoy aumentando el riesgo, la probabilidad de rechazar el proyecto aumenta, ¿no? ¿Se entiende la lógica, no es cierto? Entonces, como hay una relación inversa, esta tasa de descuento está acá, ubicada en la ecuación del descuento intertemporal, en la medida que esta tasa aumenta, el BAN disminuye. Si a esta tasa de descuento yo le estoy incorporando una tasa de riesgo, la lógica va a ser que, como consecuencia del aumento de la tasa de descuento, mi valor actualizado neto va a disminuir. Si eso sucede, podemos entrar en área de rechazo. Podemos entrar en área de rechazo, dependiendo de la magnitud del riesgo que incorporemos al proyecto. Entonces yo puedo tener una tasa de descuento del 3% y tengo un riesgo del 20%, ¿no? Entonces, eso puede llevarme a un rechazo. Eso significa que el proyecto no está en condiciones de absorber el riesgo de la inversión. No está en condiciones. Y en esos casos podemos entrar en área de rechazo, de descarte del proyecto. Y lo retomaré ¿cuándo? Y bueno, cuando el riesgo inherente a la inversión disminuya, ¿no? Cuando el riesgo disminuya. O lo puedo gestionar de modo tal de bajar este riesgo. Bueno, eso ya cada analista, cada equipo de proyecto definirá cuál es la mejor estrategia desde ese punto de vista. Bueno, la equivalencia a certidumbre implica experiencias, ¿no? Implica tener, por un lado, los flujos de fondos netos que reflejan certidumbre, que son los flujos de fondos reales, y compararlos con los flujos de fondos, ¿no? Con el riesgo. Entonces, establezco, ¿no? Año por año una equivalencia entre el flujo de fondos ciertos, ¿no? Es decir, el flujo de fondos que se va verificando, con el flujo de fondos con riesgo. Esta relación me va a dar un coeficiente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para obtener un flujo de fondos netos cierto? Bueno, simplemente multiplicar, es decir, este sería un factor de corrección, ¿no? Corrijo los flujos de fondos netos con riesgos para obtener un flujo de fondos cierto, multiplicándolo simplemente por ese coeficiente. Esto implica tener mucha experiencia y mucha información sobre los flujos de fondos ciertos, ¿no? Significa tener mucha información. Cosa que en general no hay, ¿no? No hay mucha información al respecto.
Pero en la medida que yo pueda tener mayor cantidad de información, puedo llegar a construir esta equivalencia de certidumbre. No es, vale la pena decir, un método que goce de mucha aceptación. No es un método que goza en la actualidad de aceptación. Y finalmente, para hablar que hoy se recomienda y se hace en todos los proyectos de inversión, es el análisis de sensibilidad. En realidad lo que hacemos es ajustar mi proyecto a las fluctuaciones económicas. Como las fluctuaciones de los escenarios son difíciles de precisar ex ante, ex post sí, ¿no? Ya con el diario de ayer yo puedo sacar un montón de conclusiones, pero cuando yo no tengo esa información futura, y obviamente que yo lo único que puedo hacer es hacer modelos representativos de la evolución financiera de mi proyecto. Acá lo que se trabajan son con escenarios. Por ejemplo, puedo trabajar un escenario optimista. Puedo trabajar un escenario pesimista. Y un escenario sobre la base de la información que se puede considerar un escenario normal. Y en cada uno de esos escenarios, ¿no?, definir las características y el comportamiento de las variables y a partir de ahí obtener mi indicador de rentabilidad para realizar ese análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué es un análisis de sensibilidad? Bueno, es eso, es definición de escenarios, es determinar el comportamiento de cada variable en esos escenarios y sobre ese comportamiento determinar el indicador financiero de rentabilidad. Y determinado eso, automáticamente nosotros estamos en condiciones de plantear, ¿no?, cuán sensible es mi indicador de rentabilidad frente a estos escenarios cambiantes que se nos presentan. Bueno, acá tenemos dos modelos, un modelo unidimensional, el modelo unidimensional o univariado, lo que hacemos es trabajar con una sola de las variables que van a influir en la rentabilidad de mi proyecto, en mi flujo de fondos, en los análisis del flujo de fondos del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es medir ese comportamiento de mi indicador frente al cambio de la variable que hemos definido como la variable de análisis. Cualquiera, ¿no? Puede ser el precio del producto que ofrezco dentro del mercado, puede ser el precio del insumo que es el más importante, ¿no? Es lo que ustedes hicieron, por ejemplo, en el segundo parcial, ¿no?, donde se les preguntaba cuál es de las componentes de los costos operativos el que tiene una mayor incidencia desde el punto de vista de los costos operativos totales. Bueno, yo puedo mirar cuál es la componente de costo operativo que es la que tiene mayor peso a nivel de costos operativos totales y puedo ver qué pasa si el precio de esa componente aumenta, ¿no? Y lo vamos a medir y mirar desde el análisis financiero, mirando el indicador, el resultado en el indicador. Entonces, desde este punto de vista del análisis univariado o unidimensional, hay dos preguntas claves que vamos a hacernos, ¿no? Hay dos preguntas. ¿Hasta dónde es rentable seguir invirtiendo en un proyecto dado sin que se afecte su rentabilidad? Aspecto que hemos jugado también en el parcial, ¿no? Yo les decía, el segundo parcial fue un parcial donde nos adelantamos a este análisis, ¿no? Donde en una de las preguntas se les preguntaba, ¿no?, mirando el indicador, cuál debería ser el precio, ¿no?, que debería asumir un
determinado bien para que el proyecto siga siendo rentable a pesar de una reducción en el precio de esos bienes, ¿no? Entonces, una de las preguntas va a ser esta. Mirando la variable de análisis. Entonces, incorporo, por ejemplo, una reducción en el precio del producto final que yo ofrezco dentro del mercado. Y veo, por cada reducción porcentual, cómo se afecta la rentabilidad de mi proyecto. ¿Cómo se afecta la rentabilidad? En la medida que más disminuya el precio del producto final, menor será el valor actualizado neto, porque ahí va a haber una relación negativa. Es decir, si mis beneficios están bajando, seguramente mi valor actualizado neto va bajando. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el precio de corte? ¿No? ¿Cuál sería el mínimo precio al que yo puedo ofrecer el producto dentro del mercado para garantizar que por lo menos el proyecto recupere la rentabilidad asociada al costo de oportunidad de la inversión? Es decir, por lo menos sea igual a la tasa de descuento considerable, ¿no? Ese va a ser el punto crítico, digamos, ¿no? Si el precio aumenta por encima de ese valor, disminuye, digamos, por encima de ese valor, lo que vamos a observar es que mis indicadores ya son negativos, ¿no? Ya mi proyecto se transforma en inviable. La otra que vamos a hacer es, el otro análisis unidimensional es cómo se modifica el VAN ante un cambio en la variable analizada, ¿no? Entonces, hablamos de variaciones. La pregunta que me hago, si el precio de mi producto varía en un 20% en la baja, ¿en cuánto varía el valor actualizado neto? Es decir, estos son, si ustedes se acuerdan de economía, los típicos análisis de sensibilidad, ¿no? Típico análisis. ¿Cómo varía el valor actualizado neto frente a una variación del precio del producto? Entonces, si mi producto varía un 20% y mi valor actualizado neto disminuye un 5%, podríamos decir que no es relativamente muy sensible al cambio que se produce en los precios observados, ¿no? Bueno, esos son los dos tipos de análisis unidimensionales que vamos a observar. Por ejemplo, efectos que producen sobre el VAN las variaciones de algunos valores de la variable, ¿no? Por ejemplo, cantidad anual vendida, ¿no? Aumenta la cantidad, aumenta el VAN. Disminuye la cantidad, disminuye el VAN, ¿no? Fíjense en que ya por debajo de 8.200, ¿no? de unidades vendidas, mi valor actualizado neto se vuelve negativo. Es decir, entre 8.200 y 800 está la cantidad de corte. Está la cantidad de corte. Esto es entonces este análisis que vamos a hacer desde la perspectiva de la sensibilidad de mi proyecto frente a estos cambios. Un típico análisis de sensibilidad es el que yo hago utilizando la tasa de descuento, ¿no? Es el análisis más común. Es decir, cómo varía mi valor actualizado neto frente a un cambio en la tasa de descuento considerable. Es ahí donde nosotros vemos esta relación, ¿no? A medida que aumenta la tasa de descuento, es decir, el costo de oportunidad del inversor, mi valor actualizado neto irá disminuyendo. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de corte, que es lo que nosotros llamamos la tasa interna de retorno, es decir, la rentabilidad máxima teórica que me arroja un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión. Esta tasa, la TIR, es una tasa de corte. Es una tasa de corte. Por encima de esa tasa de corte, el proyecto no es viable. Por debajo de esa tasa de corte, el proyecto es viable.
Por eso se llaman tasas de corte, ¿no? Yo puedo tener un precio de corte, puedo tener una cantidad de corte, lo que veíamos acá, ¿no? Entonces, yo sé que entre 8.200 y 8.000 está mi cantidad de corte, es decir, la cantidad por debajo de la cual yo no puedo vender porque ya mis indicadores me muestran un resultado negativo. Ya me muestran un resultado negativo. Entonces, yo tendría que estar siempre por encima, ¿no? Y, de hecho, digamos, preguntarnos, ¿por qué podría darse esta situación tan particular de que mi actividad venda menos de 8.200 unidades por año, ¿no? ¿Por qué? Porque después tengo que hacer una interpretación, ¿no? Tengo que hacer una interpretación. ¿Puede suceder esto? Y ahí viene un análisis de probabilidades también, ¿no? Es decir, sí, está entre 8.000 y 8.200, pero nosotros nunca vamos a alcanzar ese valor, ¿no? Porque siempre estamos en valores de 9.000, 9.200 unidades vendidas por año. Entonces estamos muy lejos, es decir, jamás en la vida mi actividad productiva ha vendido menos de 9.000. Bueno, listo. ¿Tiene sentido, ¿no? Evaluar este riesgo? No, lo descarto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna probabilidad histórica de que mi actividad venda menos de 9.000 unidades por año. Bueno, lo mismo pasa acá, ¿no? Si yo sé que mi tasa de corte está entre el 15 y el 16%, entre el 15 y el 16%, y yo tendría que preguntarme cuál es la probabilidad de que esa tasa de descuento que refleja el costo de oportunidad de la inversión pueda ser mayor, ¿no? Bueno, obviamente dependiendo de los cambios de contexto, ¿no? Entonces, si eso sucede, si mi tasa de descuento puede aumentar del 16% y mi proyecto deja de ser viable, ¿no? Deja de ser viable. En general, en esos casos en particular, siempre tenemos que considerar que aquellos que formulan los proyectos, lo único que tienen que hacer es entregar información necesaria o suficiente para la toma de decisión. Recuerden ustedes que no necesariamente los resultados obtenidos de los distintos estudios, incluidos los estudios de análisis de riesgo, son vinculantes con la decisión de invertir. Entonces yo le puedo decir al inversor, che, mirá, tené cuidado porque estamos en este momento con una tasa de descuento de 14.9%. Por lo tanto, nos estamos acercando a la tasa de corte. Yo te recomiendo que busques una alternativa un poquito más o menos sensible al cambio de esta variable en particular. Y el inversor decide invertir igual, ¿no? El inversor decide invertir igual. Lo mismo pasa acá, ¿no? Supónganse en que hay una probabilidad alta de que las cantidades anuales vendidas sean inferiores a 8.200 unidades. Sin embargo, el inversor dice, bueno, yo me la juego, me arriesgo, ¿no? Entonces, los que formulan el proyecto, lo único que van a entregar es información necesaria, relevante, suficiente, para que se tomen las decisiones. En un estudio de impacto ambiental y social, cuando yo entrego un estudio de impacto ambiental y social, ese estudio debe contener absolutamente toda la información necesaria y suficiente para poder permitirle a la autoridad de aplicación de la política ambiental tomar una decisión, ¿no? Tomar una decisión. Si los estudios están mal hechos, cualquiera, ¿no? Acá entran los ambientales, entran los financieros, entran los económicos, entran todos, entran los sociales. Si los estudios están mal hechos y yo me hago preguntas y las preguntas que yo me hago no encuentran respuesta en los estudios, significa que los estudios están incompletos, están mal desarrollados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y bueno, el inversor, cuando ve que el estudio no lo convence, o normalmente levanta el teléfono, habla a su equipo consultor y dice, che, no me termina de convencer. Hay imprecisiones, no está claro, ¿no?
el estudio es incoherente, ¿no? Charlando justamente con la ingeniera López Martínez ayer, me contaba de un proyecto, que es un proyecto minero, pero que tiene una componente, el proyecto minero, que es una pequeña planta solar generadora de energía, ¿no? Es una planta para autogeneración. No tiene la idea de conectarse con el sistema interconectado, simplemente producir energía para autoabastecimiento. Es generación aislada que se conoce. Entonces, esta planta de generación aislada de energía se va a desarrollar en un sector de la Puna, y claro, revisando el estudio de impacto ambiental, había incoherencias, había cálculos mal hechos, no estaban identificados una serie de efectos que son propios de esta actividad. Entonces, frente a esa situación, ¿qué se hace? Y yo no puedo rechazar el proyecto. Lo único que puedo decir es que los estudios están mal planteados, son incoherentes y no tienen la información suficiente como para que la autoridad pueda tomar una decisión. Hace unos años atrás yo les comentaba el caso de Alexander Gold, que es una empresa canadiense que estuvo trabajando en proximidades de la localidad de Metán y que generó todo un revuelo en su momento por la gente de Vapumas, que es una organización no gubernamental ambientalista que se oponía al desarrollo de este emprendimiento de cobre, por los efectos ambientales del emprendimiento. Y en ese momento, digamos, por primera vez, Minería no hace esto habitualmente, no lo hace en la actualidad, abre el juego, ¿no? Y al abrir el juego, manda el estudio de impacto ambiental para consulta externa, ¿no? Nosotros como cátedra intervenimos para hacer algunas evaluaciones vinculadas a algunos aspectos del proyecto. Y bueno, detectamos incoherencias, inconsistencias, datos que no eran correctos, matrices que eran totalmente desordenadas, caóticas, una estructura de organización interna que no me permitía a mí hacer nada. Entonces no se rechaza la inversión, no se rechaza el proyecto, simplemente se rechazan los estudios. Ahí está la diferencia. Yo no rechazo el proyecto de Alexander Gold, rechazo el estudio. ¿Por qué? Porque digo que el estudio, por las características con las que está presentado, no es suficiente como para poder tomar una decisión y tener la garantía que el proyecto no va a terminar afectando al ambiente particular. De hecho, después el proyecto intentó retomar los estudios, pero la decisión de la gerencia planteó una inviabilidad social, lo puso por escrito, ¿no? Inviabilidad social. Eso significa que las variables de riesgo social eran muy altas frente a la presencia, obviamente, de estas estructuras organizadas, y se desistió. Fíjense que algo parecido sucedió con la empresa que produce nitratos y nitritos, que es Nitratos Austin, ¿no? Está también en un sector muy cercano a Metán, donde estaba Pumas. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de Vapumas y organizaciones ambientalistas para que esa planta no se ubique en ese lugar, la planta se ubicó en ese lugar y en este momento está en plena producción, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿No? Alexander Gold dijo que las variables sociales eran muy sensibles y que por lo tanto, digamos, el riesgo social era muy alto y que podría terminar afectando la rentabilidad del emprendimiento y por lo tanto se fue. En este caso, Nitratos Austin, que es el mismo riesgo social, decidió continuar y hoy es una planta en producción. Ahí hay un par de colegas que están haciéndole la gestión ambiental a Nitratos Austin. Bueno, fíjense, ¿no? O sea, evidentemente hay algo más de política detrás, ¿no? Porque un proyecto sí y otro proyecto no. Obviamente son proyectos distintos, ¿no?
el riesgo que se planteaba a nitratos Austin es un riesgo de explosiones, ¿no? Porque el nitrato y los nitritos son altamente explosivos. Bueno, hace poquito en la zona de Medio Oriente un buque cargado con nitratos y nitritos explotó digamos, generando los desastres que ustedes ya conocen por la prensa. Bueno, el riesgo estaba asociado justamente a eso. Si bien tiene un área buffer importante, la empresa, siempre el riesgo obviamente está. Bien, entonces, análisis de sensibilidad univariable, ¿no? Punto de corte o ver cómo varía, ¿no? Mis indicadores frente a la variación de la variable de análisis. El típico análisis de sensibilidad, la tasa de descuento, pero acá todas las variables que ustedes tienen dentro del flujo de fondos pueden ser evaluadas, todas. Obviamente no hago un análisis de todas las variables porque veo cuáles son las variables que a priori pueden ser las más relevantes, ¿no? Y luego de identificado, ¿no?, esta tasa de corte, o ver la sensibilidad frente a los cambios del valor actualizado neto frente al cambio de la variable, ver, ¿no?, qué probabilidades hay de que estos valores de corte se den. Este valor de corte se dé, este valor de corte se dé. Puedo usar cualquier variable. Acuérdense, ¿no? Esta es la tasa interna de retorno. El análisis multidimensional es un método tradicional, ¿no? Conocido como modelo de sensibilización de Hertz. En realidad lo único que hace este modelo es hacer que todas las variables sean variables, ¿no? En el unidimensional, como todos los modelos unidimensionales, yo hago fluctuar una variable y mantengo el resto de las variables que condicionan los flujos de fondos y por lo tanto los indicadores de rentabilidad permanecen constantes, ¿no? En el multidimensional no. En el multidimensional no. Entonces, en ese caso particular, todos las variables de análisis son efectivamente variables, cambian. Esto me permite a mí hacer análisis de mucho mayor complejidad que se facilita justamente por el uso de ordenadores y programas computacionales estadísticos, ¿no?, que me permiten simular, ¿no?, escenarios que pueden ir complicándose tanto como yo quiero. Por ejemplo, puedo hacer un análisis para dos variables, ¿no? Fíjense, la cantidad y el precio. Y puedo ver, ¿no?, cómo varía el precio frente a la variación de la cantidad. Y estos modelos computacionales me permiten tener los valores, ¿no? Supónganse que lo más probable es que el precio esté en 6 y la cantidad producida en 9.000, ¿no? Entonces, yo puedo decir que en ese escenario andamos bien. ¿Qué pasa si disminuye medio punto porcentual, manteniéndose la cantidad? Miren, ¿no? Entonces ahí yo tengo, acá puedo definir un área de rechazo, ¿no? Fíjense. Acá tengo un triangulito no complejo. Acá está, miren. Entonces, combinaciones de menos de 9.000 y menos de 6 pesos el precio de venta, pongamos dólares porque ahora ya no hay nada de 6 pesos. Automáticamente lo que vamos a observar nosotros es que mi proyecto se hace inviable, ¿no? Entonces, acá yo ya tengo mi análisis del contexto. Yo ya puedo decir que, digamos, el valor, ¿no?, del producto
a 6 pesos y 9.000 unidades, estamos bien. Cualquier combinación que entre o caiga dentro de esta área verde, por ejemplo, 5% y 10.000 unidades, negativo. 6 pesos y 8.000 unidades, ¿no? Negativos. Entonces, bueno, imagínense ustedes ahora ya no 2 variables, sino 3. Por ejemplo, el precio de un insumo. Imagínense no 3 variables, sino 4, ¿no? Imagínense no 4 variables, sino 6, 7, 8, 9, 10, o todas, ¿no? Los modelos obviamente van a ser de sensibilidad, son más complejos, pero se pueden hacer hoy con los ordenadores. Lo más común es trabajar con escenarios, ¿no? Es lo que yo les decía. Un escenario altamente optimista, es decir, con todas las variables de análisis consideradas dentro del análisis como en sus mejores valores, y un análisis pesimista, es decir, las variables con sus valores mínimos o máximos, dependiendo de cómo se comporta la variable, y un escenario normal, es decir, la normalidad tiene que ver con los valores estadísticos promedios o modales, ¿no? Eso significa normalidad, ¿no? Que es el valor o más frecuente o el valor promedio, eso es lo que vamos a considerar. Bien. Visto el análisis de riesgo, ¿qué dudas o consultas tienen? Bueno, cada vez somos menos. Es muy común, esto se da siempre, ¿no? En la presencialidad también, ¿no? Nosotros veíamos que las aulas estaban llenas en las primeras clases y luego las aulas empezaban a vaciarse de a poquito y llegábamos a fin de cuatrimestre con 5 alumnos, 6 alumnos, incluso menos, ¿no? Que es muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, están las presiones, claro, es lo que dice Diego, deberíamos premiar a los que están, ¿no? Eso estaría bueno. Entonces ahí mañana tendríamos a todos, ¿no? Porque nos movemos mucho con incentivos, ¿no? De hecho, fíjense, para que los docentes universitarios incentiven a la investigación, lo cual es absolutamente un despropósito, porque la investigación es inherente a la docencia universitaria. Pero, como hace unos años atrás se dieron cuenta que ningún docente de la universidad investigaba, eran muy pocos, entonces han creado el incentivo, ¿no? El incentivo a la investigación. Entonces le dan plata al docente para que investigue. Bueno, es increíble, ¿no? Pero bueno, así es. Bueno, nos pasa todo, ¿no? Todos necesitamos ser incentivados. Que sea un estudiante puede ser incentivado a través de darle puntitos para el parcial, darle esto, darle aquello. Entonces, como decir, bueno, vamos que tenemos posibilidades de ganar, ¿no? El análisis multicriterio es un sistema de incentivos también, ¿no? Es decir, participar, ganar, ¿no? Ese sistema. No es inventado por la cátedra, ni mucho menos el sistema de análisis multicriterio. Lo utilizan todas las universidades a nivel mundial en la virtualidad. Hay carreras que trabajan hace mucho tiempo en la virtualidad y premian la participación de los estudiantes en distintas actividades virtuales dentro de los espacios virtuales. Entonces, no es solamente la evaluación en el parcial, sino también otros espacios de participación. Entonces, cuando el estudiante se va dando cuenta de que participar le genera premios, participa más. Oscar dice, el surgimiento de nueva información o información que se pasó por alto también puede cambiar el escenario totalmente. Esto ya sería un problema, ¿no? Esto sería un problema. La lógica de los estudios de riesgo
es tratar, ¿no?, de tener un registro lo más detallado posible de los principales riesgos a los cuales el proyecto se puede enfrentar. Esto no significa que al equipo consultor no se le escape alguno, ¿no? Eso no significa. Lo cual genera muchos problemas en etapa ejecutiva ya. Genera muchos problemas, ¿no? Porque un riesgo mal identificado, no descrito oportunamente, va a generar algunos resultados financieros no deseados. Y en algunos casos le va a generar un costo adicional al proyecto. No solamente costo, también comprometerse el alcance del proyecto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de alcance, hablamos del cumplimiento de metas, ¿no? También se pueden ver afectados objetivos temporales, ¿no? Y que además pueden tener una sanción financiera. Entonces, si aparece una nueva información o aparece un riesgo nuevo, que ese riesgo puede generar efecto en el alcance del proyecto, en los costos del proyecto o en los tiempos del proyecto, y automáticamente, digamos, vamos a percibir afectación de los indicadores de rentabilidad del proyecto. Eso puede suceder. En general, lo que se hace ahí, eso lo vamos a ver mañana, Oscar, es replantear el registro de riesgos, ¿no? Hacer un replanteo. Es decir, identificarlo, valorarlo, incorporarlo de nuevo y ya tenerlo como parte de los registros de riesgos para futuros eventos posteriores que se puedan plantear. Pero lo más complicado de la aparición de un riesgo cuando surge nueva información o no ha sido adecuadamente valorado es que, bueno, no tengo previsto cómo actuar sobre ellos. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando yo lo tengo identificado, bueno, dentro de mi gestión de riesgo yo puedo hacer alguna propuesta de cómo actuar. Eso lo vamos a chequear un poquito mañana también con el análisis de la gestión de riesgo. Vale la pena decir que nosotros no hacemos mucha gestión, no hacemos gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque ustedes se habrán dado cuenta que nos hemos detenido exclusivamente a mirar mi proyecto desde la formulación. O sea, nosotros miramos y estudiamos el proyecto en ex ante y usamos todas las herramientas de análisis para estudiar y evaluar ex ante mi proyecto de inversión. Entonces, no estamos haciendo gestión. La gestión es un área completamente diferente de la que estamos nosotros trabajando. Completamente distinta. ¿Que tiene que ver con la formulación? Obviamente, todos los documentos que surjan de la formulación van a ser documentos esenciales para hacer la gestión cuando el proyecto entre en su etapa ejecutiva. Por eso es tan importante la formulación, y una formulación seria, con todos los elementos de análisis, con todos los productos que sean necesarios y requeridos por la ejecución del proyecto, por la gestión del proyecto. Entonces, esto que ustedes van a tener, ¿no?, los chicos que están haciendo sus proyectos, que van a tener ustedes ese documento pequeño, ordenado, sistematizado, de toda la información, va a ser un documento fundamental para la gestión. Fundamental para la gestión. Obviamente que ese producto terminado, que lo vamos a terminar dentro de 2 semanas, no va a ser el producto final. ¿Por qué? Porque va a ser un producto a nivel de idea. Sí, que yo la puedo tirar en alguna mesa para empezar a discutir. Totalmente. ¿No? A nivel de idea perfil. Yo puedo usar un proyecto formulado a nivel de idea perfil como para tirarlo dentro de una mesa de discusión y decirle, che, mirá, Betina, yo tengo este proyecto para el Parque San Martín. O, che, mirá, Agrotécnica Faina, ustedes no están haciendo esto, yo tengo este proyecto para que veamos de continuar la formulación, si te interesa, para tener un proyecto formulado a otro nivel,
con todos los detalles para evaluar la factibilidad de su implementación. O llevarlo al teleférico Salta, ¿no? El Cerro a la Delta. Me llevo el proyecto, se lo tiro a la gerencia, que parece que está muy receptiva para proyectos ambientales, le tiro el proyecto y le digo, mira, esta es mi idea. Si la idea prende, si la idea es buena, bueno, capaz que el tipo dice, bueno, metámosle, vamos por aquí. ¿Necesita plata para continuar la formulación? Sí, necesitaría para hacer estos estudios. Bueno, tomá, ¿no? Y continuamos formulando detalle, con más información específica, más detallado. Puede cambiar un proyecto de la idea a la prefactibilidad y a la factibilidad, puede cambiar completamente. Completamente puede cambiar, ¿no? La idea de descontaminar, de mejorar, de bioremediar, la idea está general, pero de la idea a la prefactibilidad pueden producirse transformaciones completas. ¿No? Entonces, el tener, ¿no?, estas informaciones, tener los análisis de riesgos y todos los documentos de proyectos van a ser esenciales para hacer luego la gestión, ¿no? Van a ser esenciales. Como les decía, nosotros en nuestra asignatura vemos formulación y evaluación de proyectos. No vemos gestión. Esto es importante aclararlo porque ustedes van a ver por ahí hablar de gestión, la gestión del PMBOK, gestión de esto, la gestión de, como vamos a ver mañana, gestión de riesgo de proyecto. Esa gestión de riesgo de proyecto corresponde a otra área de estudios de proyectos, de análisis de proyectos, que es ya la etapa ejecutiva y la gestión propiamente dicha del proyecto. Gestión que comience la formulación, no hay duda, ¿no? No hay duda. La gestión ya empieza a definirse, describirse en esa etapa. Bien, faltan 5 minutitos. No sé si alguien tiene otra pregunta que hacer, si no, finalizamos la clase de hoy. Como ustedes saben, estas clases van a estar subidas y van a permanecer ahí cuando tengan que preparar las materias para rendir. O la pueden descargar, son pesaditas las clases. O tenerla ahí en el espacio que la Facultad de Ciencias Naturales ha dispuesto como para que nosotros podamos cargar todo el material para que ustedes puedan entrar ahí las veces que quieran, mirarlo desde ahí o descargarlos para poder trabajarlos, ¿no? Bueno, si no hay consultas, mañana continuamos con la última clase de gestión de riesgo y la semana que viene vamos a tener clases de síntesis, es decir, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto durante toda la materia, ¿no? Para que se lleven también una clase de síntesis, ¿no? Vamos a ver desde el enfoque de marco lógico, el análisis multicriterio hasta el final, ¿no? Van a ser clases sintéticas, ¿no? Para ver los dos estudios que hemos trabajado y trabajar ahí. Muy bien, jóvenes. No hay preguntas, así que bueno, buenos días a todos, que tengan un buen mediodía, un buen almuerzo, unas buenas tardes. Mañana gestión de riesgo y a la tarde vamos a trabajar otro estudio económico, va a ser el MBGI para poder charlar un poquito sobre un ejercicio que tienen esta semana y discutir un poco algunos aspectos de la parte de ejercitación práctica, ¿no? Así que nos vemos mañana. Chao Belén, chao Anaí, chao a todos y a todas. No se descuiden con los foros de consulta, los ensayos, que ya estamos en la recta final. Chao a todos. Recording.